Muchas gracias, Julio, querido, y gracias a todos ustedes. La verdad es que siempre es un placer, y es la segunda vez que me toca estar en la FIL con Arturo Pérez Reverte, y lo máximo es que hay un público enorme, que evidentemente está aquí por Arturo, pero yo me siento feliz por ello. Recordábamos que hace 3 años, yo creo, algo así, acá afuera hicimos un encuentro con 1000 jóvenes cuando se presentó una versión para escolares del Quijote que hizo Arturo, y la verdad es que fue una sesión pues muy buena, muy intensa, muy bonita de acercar las letras y sobre todo algo como el Quijote a los estudiantes. Eran sobre todo estudiantes de secundaria, de prepa, por ahí de todo el estado de Jalisco, algunos de Nayarit, y fue muy rica la verdad esa experiencia. Entonces me dio muchísimo gusto que me invitaran a hablar ahora de la obra de Arturo, de Eva, y bueno, yo lo que les quiero compartir, al final cuando uno está en esto, cuando uno viene a una presentación de un libro, es una especie de liturgia donde uno viene a presentar un libro, pues obviamente para que pues, se salgan y digan, pues yo quiero leer este libro, ¿no? Y entonces uno puede hacer varias cosas, uno puede decir, bueno, pues no me gustó mucho el libro, pero lo tengo que presentar, y entonces, o la otra, y bueno, siempre encuentra uno palabras buenas para decir que un libro pues vale la pena leerlo, aunque uno lo haya padecido un poco, y la otra es cuando en verdad uno termina pues metiéndose al libro. Entonces a mí de repente me dicen, oye, que si presentas Eva, ¿no? Y dije, sí, claro, por supuesto, a mí lo que venga de Arturo, venga de Arturo. Entonces empiezo a leer el libro y yo de repente decía, ¿por qué tendría yo que estar leyendo un libro que tiene que ver con batallas, ¿no? Que tiene que ver con barcos, que tiene que ver con una época pues, que nos queda casi a 100 años, o más o menos a 100 años? Y entonces lo empezaba yo a leer y en mi cabeza retorcida decía, ¿por qué tengo que estar leyendo esto? Y de repente me empezaba yo a enojar o a enamorar de los personajes, enojar con o enamorar de los personajes. Y entonces la primera vez que Falco se mete en un problema, Falco se mete en un problema y va corriendo las escaleras y van detrás de él y lo van persiguiendo y él sigue y él brinca y el otro le pega. Y yo le decía, pero eres un imbécil, por supuesto vienen detrás de ti. Y mientras yo decía, ¿y por qué estoy leyendo esto? Y entonces, bueno, ¿pero por qué estoy leyendo esto? Y me estaba yo enojando como en película, gritándole al personaje y diciéndole al personaje, pero vienen detrás de ti, imbécil. Y luego, bueno, sacaba que si la navaja, y luego yo decía, ay, la navaja de oro, y luego le cortaba el cuello a la navaja. Y luego, claro, el clasiquísimo, porque eso es muy de las novelas de Pérez Reverte y de sus héroes y sus antihéroes, pues que nunca pierden el estilo, ¿no? Porque eso sí, digo, uno puede pelear con todos, pero uno no pierde el estilo, ¿no? Y entonces, bueno, recogía lo que tenía que recoger y entonces iba donde tenía que ir y entonces yo seguía. Yo decía, bueno, pero estando el mundo como está, ¿no? Teniendo que reflexionar sobre la política internacional y las noticias, como decía Julio, pues yo tengo un noticiario en la mañana y entonces hablamos de todo lo que pasa en el mundo y yo picaba pensando en por qué el almirante trataba como trataba a Falcó. Y yo decía, bueno, ¿por qué lo trataba como trataba? Y entonces me fui, porque debo confesar que yo no había leído la anterior, y entonces hice eso, fui a leer la anterior, y entonces de repente dije, claro, ya empiezo a entender que aquí hay una relación un poco perversa entre Falcó y la gente que lo... Pero entonces regresé y dije, no te distraigas, Barkentin, regresa a lo que tienes que leer porque se va acercando la FIL, ¿no? Porque además es la otra, porque uno si no puede estar entre picoteándole al internet y haciendo otras cosas, porque claro, cuando empiezan a hablar de barcos, yo de barcos no sé absolutamente nada. Es más, tengo un problema cuando me subo a cualquier barco porque me empieza a dar el mareo y el vómito. Y hay por ahí una frase que me encantó cuando Falcó le dice al almirante, sé poco de barcos, porque además apunto todo, no crean que no, pero apunto, dice, Falcó le dice al almirante, sé poco de barcos y de derecho marítimo. Y entonces el otro le da pues un libro y le dice, pues tienes esto para leerlo. Y yo dije, bueno, pues si tiene esto para leerlo, yo tengo también para leer y para tratar de entender por qué hay un barco que tiene no sé cuánto de oro y tiene que regresar y tiene no sé qué. Y al mismo tiempo volví a yo decir, ¿y por qué carajo sigo leyendo esta novela? ¿No? Habiendo tantas cosas y yo metida en si Eva, porque además yo decía, en algún momento dado tiene que aparecer. Recordemos que la novela se llama Eva. Y yo decía, en algún momento dado tiene que aparecer Eva, ¿no? Y entonces aparecía fulanita, y yo decía, fulanita no se llamará Eva por ahí en algún lugar, no, pues no se llama Eva, y entonces luego se vuelven a meter en un problema, y se vuelven, porque hay que decir que a Arturo le gusta describir, y lo hace de manera impecable,
las batallas y los golpes, incluso con onomatopeyas que me recuerdan un poco a los Batman de pum, pas, pum, pam, ¿no? Y entonces ahí se están dando con todo. Entonces decía, algún día tiene que aparecer Eva, ¿no? Pero bueno, yo dije, paciencia, Gabriela, paciencia, no pasa nada, sigo leyendo. Y para eso no crean que llevaba yo 1 mes y medio, llevaba unas horas. Porque esa es la otra, que esa es una novela que uno se devora en muy poquitas horas, que eso hay que decirlo también, y eso es una maravilla, que uno se termina de meter ahí en la historia. Y entonces, bueno, sigo con la historia. Y de pronto empiezo a pensar varias cosas, además de que, bueno, llega, en algún momento aparece Eva, y cuando aparece Eva es muy interesante esa Eva que aparece. Y tengo que decir que cuando yo tuiteaba hace algún par de semanas que iba a presentar la novela de Pérez Reverte, bueno, por ahí me brincaron algunos personajes en Twitter y decían, pero Pérez Reverte habla mal de las mujeres y él no está a favor de este discurso ahora de la corrección política y cómo lo vas a presentar, si no sé qué. Y cuando leo la escena, no les voy a decir mucho, porque el chiste es que la lean ustedes, ¿no? Pero cuando leo la escena en donde el personaje logra que la personaje vaya soltando su cuerpo, y no digo más, porque lo tienen que leer, porque evidentemente lo hizo mejor Arturo que yo, pero me dije, es que tienen que leer esto. O sea, todos aquellos que dicen que si Arturo, que si las mujeres, tienen que leer eso. Ese momento en donde se encuentra el personaje masculino con la personaje femenina y tienen este espacio, porque además hay que decir que en la narrativa, que es una construcción especial y espectacular, esto sube y baja y estos momentos, hay este espacio que le dedica a reencuentra tu cuerpo. Ese reencuentra tu cuerpo desde una violencia espectacular que había vivido la personaje, la mujer. Bueno, pues de repente es decir, a ver, todos los que dicen que eres en contra de las mujeres, bueno, que lean y que lean solo ese momento. Y sigue, por supuesto, y entonces y entonces suben y bajan y corren, no sé qué, y luego vienen y no vienen, siempre hay como una navaja, y luego el sombrero, que el sombrero es muy importante, y luego que si el barco y que si no el barco, luego los nombres, y yo quería medio apuntar los nombres, le dije, yo para qué apunto los nombres, no importa nada, yo sigo leyendo, luego decía, ¿y por qué sigo leyendo? Bueno, sigo leyendo porque ya estoy atrapada con la novela, y al final lo que pasa, no se los voy a contar porque ustedes tienen que leer la novela, evidentemente, pero lo único que yo puedo decir es que hacía mucho que no me atrapaba una novela a la cual posiblemente yo no me hubiera acercado luego, porque no soy tan dada un poco a las aventuras y no soy tan... No pude soltarla. Y el no pude soltarla implica que en un momento dado perdí mi libro. Estaba yo en un restaurante y perdí mi libro. No sé por qué, pero lo perdí. Y lo compré en electrónico para seguirlo leyendo y luego me hice de otro ejemplar. Bueno, tener un libro, comprarlo en electrónico y hacerme otro ejemplar implica que en verdad lo quieres leer. Así que yo lo único que les puedo decir es que vale mucho la pena que uno se suelte. Hay detalles, evidentemente, y hay cosas en las que uno, bueno, si te interesan más o te interesan menos, ya lo sabrás, pero al final es esta estructura narrativa explosiva que te va llevando, hasta que ya no puedes más que esperar qué sucede al final. Y al final lo que sucede, no se los voy a contar yo, para eso van a leer la novela. Y yo pensaba, además de que por supuesto es una gran novela y es una novela muy atractiva de leer y es muy divertida y lo que ustedes quieran, también pensando un poquito más allá, de repente decía, son como tiempos en donde se afirmaban otras cosas, ¿no? O sea, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, este año, y yo sé que es un tema que Arturo de repente le ha entrado y que han discutido algunos escritores y algunos intelectuales, este año ha sido como el año de estar consciente del acoso a la mujer y demás asuntos, pero al final tiene que ver con cómo fraseamos y cómo decimos las cosas. A mí lo que me da esta novela, además de que es una gozada, es también regresar a cómo se decían las cosas en otro momento. ¿Cuáles eran esas otras certezas? ¿Cuáles eran las certezas en términos de las relaciones interpersonales, de las relaciones entre países, de la situación, digamos, como de quienes ahí estaban? Y la verdad es que hay varias cosas que me gustan mucho, ¿no? Dicen, por ejemplo, frases que le dicen a Falcó en su momento, vives a tus anchas en lo que los griegos detestaban, la incertidumbre. Pero era una incertidumbre, creo, muy diferente a las incertidumbres de ahora. Entonces, cuando tú lees eso, entiendes cómo en verdad pasó un siglo. Cómo pasó un siglo en términos de cómo nos entendíamos como países, como naciones, como grupos en pleito. Y la verdad es que son de las cosas que me gustan. Hay una descripción, dice, para Falcó el mundo era un lugar sencillo,
un equilibrio natural de adrenalina, riesgos, fracasos y victorias. Y uno dice, hombre, qué sencillo, ¿no? Dice, pero una larga y excitante pelea. Pero sí había algo de certidumbre en esa incertidumbre. Cuando uno lee a Arturo Pérez Reverte en esta, en Eva y en otros más, pero ahorita estamos presentando Eva, lo que a mí me regresa es un poco a pensar el mundo que tenemos hoy frente a lo que hace un siglo articulábamos, cómo lo articulábamos, cómo nos pensábamos, en términos nacionales, en términos individuales, en términos de género, en términos de muchísimas otras cosas. Así que bueno, ahí en verdad podría yo seguir horas, pero sé que no tenemos tampoco tanto tiempo, pero para mí era un poco contarles cómo me fui metiendo, cómo no pude soltar, cómo me fui peleando con los personajes, cómo me parecía verdaderamente esta mujer, soy mala para los nombres, pero esta mujer, la que le falta un brazo. Moira Nicolaos. Moira Nicolaos, y que está ahí, esta mujer. Que es real, es un personaje real, existió. Y que además es ya en la decadencia de su cuerpo, pero en la seducción, ¿no? Al final en una seducción más verbal, pero una seducción que te permite imaginarte otras cosas. Y luego estos espacios, ¿no? Sevilla, Tánger, pero va más allá un poco donde estamos y en los barcos. Así que no les puedo decir más que fue un sub y baja fascinante, extraordinario, lo disfruté plenamente y si yo lo disfruté, sé que lo disfrutaron ustedes más y disfrutarán escuchar al propio Arturo. Muchas gracias. Gracias. Ahora, buenas tardes y gracias por estar aquí, como todos los años. Muchas gracias por la lealtad de lectores y de amigos. Ahora, has mencionado a Moira Nicolaos y eso me hace pensar una cosa, claro. Hay autores, todos respetables, que escriben con su imaginación, con los libros que han leído, con lo que piensan, con su mirada, ¿no? Pero hay autores, y aquí tenemos uno de ellos que es Elmer Mendoza, aparte que es mi amigo, mi hermano, está aquí también. Otros viven también con lo que la experiencia les ha añadido a las lecturas, ¿no? No son teóricos de la vida, ¿no? Pero bueno, yo en esta novela, en Falcó, que es un tipo amoral, un tipo sin escrúpulos, un agente sin fe, sin nada, únicamente es un tipo al que la aventura, la adrenalina, el peligro, las mujeres, lo motiva, un tipo capaz de torturar, de matar, pero al mismo tiempo con elementos que lo hacen soportable para el lector. Yo intenté compensar, es encantador, es simpático, es inteligente, es un tipo elegante, bueno, es guapo. Bien, pero lo que quería decir es que yo soy de los autores que construyen con la memoria, con la experiencia. Cuando yo hablo de violencia, de dolor, de muerte, de ese tipo de cosas, no es teoría. Lo he visto, lo he vivido, he conocido, he tomado copas con gente que lo ha hecho, lo he visto hacer. Entonces, bueno, forma parte de mi vida, es mi memoria. Entonces, bueno, hablabas de Moira Nicolaos, ¿no? Que es un personaje que es demasiado literario para ser real, ¿no? Una mujer misteriosa que vive en Tánger, que le falta un brazo, ya tiene una edad ya, pero todavía tiene esa vaga huella del atractivo que tuvo en otro tiempo. Esa mujer es real, existe. Cuando yo llegué a Beirut en el año 76, conocí a una mujer cuyo nombre no viene a cuento ahora, que le faltaba un brazo, había tenido un pasado tormentoso y bueno, y ese personaje está inspirado directamente en ella. O sea que a veces la vida real te da argumentos literarios mucho más intensos, mucho más reales que lo que es la imaginación del novelista. Pero además, ¿sabes qué? No solo eso, por ejemplo, el personaje, sino también las ciudades. ¿Cómo conviertes? Y ahora que está Elmer acá, lo platicábamos el otro día en la radio, y yo le decía que él ha logrado hacer de Sinaloa y de ese mundo personajes. Yo siento cuando te leo, y en este caso sin duda también, pero en general cuando te leo las ciudades también se vuelven personajes, ¿no? Se vuelven personajes, es decir, Tánger se vuelve un personaje. Tánger tiene una forma de ser, huele a algo, tiene un carácter. El territorio es tan importante. O sea, yo soy de los que creen, y eso también, y vuelvo a Elmer, porque aparte que es el patriarca de la literatura norteña, es un maestro y además sé que coincidimos en muchas cosas. Hay lugares que son tan importantes como los personajes, que son un personaje más, que sin ellos la historia nunca funcionaría. En este caso yo necesitaba Tánger. Yo quería contar una historia, continuar con mi historia de espías en los años 30, una historia que tiene que ver tanto con la crueldad y el dolor y la guerra y la enemistad y el odio, como también como con, no sé si el amor, pero también en parte con el sexo y también con esa especie de respeto mutuo entre un hombre y una mujer que trabajan en mantos opuestos, ¿no? Del cual luego podemos hablar con más detalle si quieres. Yo necesitaba un escenario adecuado para eso, ¿no? Y Tánger era perfecto. Tánger
En ese momento, en el año 37, era una ciudad internacional llena de traficantes, de espías, de agentes, de contrabandistas, de prostitutas de lujo. Era un mundo muy... El mundo de realmente la película Casablanca de Michael Curtiz se llamaba Tánger, iba a ser en Tánger, cambiaron el nombre por razones políticas, pero bueno. Entonces, ese Tánger era fundamental para que mover a mis personajes por ese territorio. Y bueno, y es cierto que las ciudades condicionan muchísimo. Para mí tanto es así que cuando voy a hacer una novela voy a los lugares antes, vivo allí, camino. En este caso fui a Tánger, anduve por las calles que salen en la novela, estuve en el Hotel Continental donde ahora está. No sé, ahora ya no es el mejor hotel de Tánger, pero ahí va Paul Bowles, es un hotel con mucha historia. Viví allí en la habitación donde habría estado Falcó. Digamos que todo ese escenario es fundamental. Dominarlo, moverte por él a tus anchas es imprescindible para una novela, para el tipo de novela que hago yo. Pero además de eso, me parece fascinante otra vez para los tiempos que corren, el volver a la figura del héroe, ¿no? El héroe y sus antihéroes o sus muchos héroes que se van desplegando y se van desarticulando. Evidentemente Falcó es uno, pero Falcó no existiría si no existen todos los demás. Y aquí Eva es el otro héroe. Y Eva es el otro héroe, exactamente. Y entonces hay este momento, que además como yo les decía, está uno de ¿cuándo se van a encontrar? Y ya que se encuentran, que además sabes que ya, o sea, hay momentos donde dices, o se encuentran o los encontramos, pues, o sea, porque ya no hay manera que se sostenga sin que se encuentren y luego sigue, pero es un poco como también la importancia de volver a contar estas características, ¿no?, heroicas de los personajes, de los humanos. O sea, yo tenía aquí la guerra civil como fondo, Tánger como escenario, el cargamento de oro que va en un barco a la Unión Soviética y los franquistas quieren hacerse con él, era, digamos, la trama, el plot que dicen los estos. Pero lo importante es los personajes, la confrontación. La novela es sobre todo la confrontación de dos personas. Uno es el amoral, el cruel, el violento, el peligrosísimo agente franquista Lorenzo Falcó. Y el otro es la peligrosa, cruel, violenta mujer llamada Eva Neretva, alias Eva Rengel, que conoció en la novela anterior. A diferencia de él es un tipo sin moral, es un tipo que no cree en nada. Para él la vida es una aventura. Está en el bando franquista como podría estar en cualquier otro. No tiene una ideología. Él es su propia bandera. Pero ella no. Ella tiene fe. Ella es una de esas mujeres tan interesantes que dieron los años 20 y 30 salidas del sufragismo y de la política. Esas mujeres comunistas, socialistas, anarquistas, que lucharon, que murieron, que fueron encarceladas, fueron a prisión, pelearon, mataron, murieron. Mujeres muy interesantes que fueron en plano de igualdad con los hombres, y esos años 30 vieron vivir y morir a muchas de estas mujeres. Entonces, bueno, Eva es eso también. Entonces es la confrontación, el escepticismo cruel del héroe masculino con la fe revolucionaria, comunista, de Eva Neretva. Ten en cuenta que en aquel momento palabras como comunismo, fascismo, anarquismo no tenían todavía connotaciones negativas. Había gente honrada que creía en ellas. Aún no conocíamos ni Auschwitz, ni Mauthausen, ni el Gulag. Stalin todavía era una esperanza para muchos. En fin, era otro mundo, ¿no? Aún había una cierta inocencia en los héroes de aquella época, una cierta inocencia política, digamos, ¿no? Entonces, lo que más me importaba de la novela y lo que intenté conseguir era esa confrontación de las dos miradas, ella y él, que es esta confrontación física. No vamos a contar la novela, pero hay momentos incluso, bueno, momentos de violencia entre los dos y de sexo. Bueno, estoy contento porque no sé si es buena o mala novela, pero escribí lo que quería escribir sobre ellos. Bueno, creo que es muy buena porque, en fin, no la pude soltar ni un minuto a pesar de que discutía todo el tiempo con ella, o tal vez por eso. Pero a ver, dices la palabra inocencia. Creo que la palabra inocencia es muy importante para la novela. Y alguien diría, ¿pero por qué? Si se matan, se acuchillan, se cortan, no sé qué, se torturan, se persiguen, es guerra, están los barcos, está Franco por ahí. Pero creo que la palabra inocencia es importante porque, claro, inocencia vista desde ahora, eso es evidente, ¿no? Digo, visto desde, ahora sí que un siglo después, o casi un siglo después. Hay algo hasta en la propia lucha descarnada y que termina en las muertes que tenía que terminar, pero hay un tema como de inocencia en el planteamiento vista desde ahora. Insisto, siempre visto desde ahora es injusto, pero ahí está, la palabra me parece importante. Es que, fíjate, entonces, y todo esto es una generalización, habría que matizar, pero bueno, en líneas generales los héroes eran héroes más inocentes que ahora. Pero eso yo lo he vivido todavía. Cuando yo empiezo a cubrir guerras, que son los años 70, voy por primera vez al Líbano, a Eritrea, a El Salvador, a la guerra de Angola, a Mozambique, bueno, todas estas guerras, los combatientes tenían todavía una cierta inocencia. Es decir,
Yo llegaba, hola, soy periodista, qué bien. Yo era el testigo de su lucha. Yo era bienvenido. Yo me juntaba en Beirut en un combate con un grupo de combatientes y pasaba con ellos una semana y no me preguntaban. Era periodista y sabían que yo iba a contar y estaba orgulloso de poder que la gente supiera cómo luchaban, ¿no? Yo era, digamos, yo era su vínculo con el mundo civil, con el otro mundo. Bien. Esa inocencia se ha perdido también. Ahora, en las guerras, cuando un periodista llega, el combatiente sabe que el periodista es un arma de guerra. Puede ser usado por el enemigo, va a salir en televisión, su cara puede perjudicarle. Ya ni siquiera el combatiente hoy tiene esa inocencia que tenía antes, ¿no? Quiero decir con esto que el mundo ha cambiado y no para bien, ¿no? Entonces, por eso, aparte hay otra cosa que es la tecnológica. Hoy en día todo es satélites, drones, teléfonos móviles, tal. Y en esa época todavía había que pelear por conseguir un teléfono, una transmisión, mandar un mensaje, una paloma mensajera. Entonces, digamos que el espionaje, los agentes secretos era gente mucho más humana, más... Yo no podía hacer una novela de espías moderna, no sería capaz, ¿no? Pero a la hora de contar esta historia, por eso elegí esos años 30 tan interesantes. Oye, estaba la parte de comunicación, pero hay un personaje ahí maravilloso que, bueno, no les digo cómo termina, porque evidentemente la tienen que leer, pero es justo el que opera la radio, ¿no? Sí, el operador de radio. El operador de radio, el que transmite los mensajes. Y es maravilloso. Por Morse, que la gente es por Morse, ¿no? Y es maravilloso porque el personaje va, hace su vida, pero entonces lo citan cuando lo tienen que citar para hacer las cosas. Lo que pasa es que narrado como está narrado, visto desde ahora, en donde estamos conectados 24 horas, en donde la comunicación tiene otro tipo de peligros y otro tipo de dimensiones, otra vez suena casi infantil, hasta que le pasa lo que le pasa al personaje, que ya lo verán ustedes ahí. Pero son también estas otras formas, ¿no? Estas formas de comunicarte, estas formas de estar en contacto. Sí, hay un punto ahí que yo quise desarrollar, que quise plantear, y ahora me lo has recordado cuando decías esto, y es que en la novela, en Falcó, en el personaje hay un símil, o he intentado que esté. Es decir, para mí, y es mi visión, que no es muy optimista, pues yo no soy muy optimista, el ser humano es un soldado en territorio enemigo. Yo me acuerdo cuando era jovencito traduje la Anábasis del griego, pues estudiaba griego y latín, y la historia de los soldados mercenarios griegos que quieren volver a su casa, a su hogar, y van huyendo combatiendo por el desierto hacia el Mediterráneo, sabiendo que si son derrotados serán exterminados, ¿no? Entonces, esa certeza de estar en territorio enemigo, de estar en continua vigilia, en continua alerta, en continuo peligro, creo que es un buen... Me marcó la vida. Yo creo que el ser humano lúcido, quiero decir, hoy en día, es un soldado perdido en territorio enemigo, y la mujer es el más característico de ellos por razones que si luego hablamos más de eso y si no, no. Pero bueno, no quiero desviarme del discurso. Entonces, esa actitud de Falcó, ¿no?, de sentirse solo en lugares hostiles, ¿no?, de saber que tiene la cuchilla que lleva de afeitar que lleva en el sombrero, la pistola, sus manos como armas, ¿no?, saber que no hay dioses que bajen a ayudarlo, está solo en territorio hostil. Creo que es un buen ejemplo de lo que es el ser humano cuando se da cuenta de lo que es realmente la vida, ¿no? Y bueno, pues eso quería mencionar. En esas narrativas, Arturo, ¿importa la nacionalidad o la nacionalidad es solo un pretexto? No, es un pretexto nada más. O sea, yo creo que el ser humano está fundamentalmente solo, ¿no? Mira, hace poco estaba con unos chicos en Argentina, con escolares, hablándoles de leer y no leer. Y yo les dije, tened cuidado porque vais a leer, y si leéis tendréis un problema. Leer no siempre es bueno. Leer da lucidez, y la lucidez no es agradable. La lucidez no es buena. A veces es mejor ser estúpido, ser inconsciente. A veces es mejor caminar. No es cierto, y los lectores lo saben. Es mejor no saber, ¿no? Leer te da certezas, te da mirada, y esa mirada te hace infeliz. O sea, no por leer eres más feliz. Los profesores hacían así. Digo, no te engañen estos profesores, es mentira. No seréis más desgraciados. Lo que pasa es que cuando seáis desgraciados, sabréis por qué sois desgraciados. Tendréis el consuelo de saber por qué ocurren las cosas, ¿no? Y bueno, y es así. Entonces, digamos que todo el tiempo yo apelo a esa lucidez del héroe, ¿no?
Y eso nos lleva a la mujer y a Eva Neretva, al personaje. Realmente todos quienes me leen saben que mis novelas están todas interconectadas, ¿no? Varían las formas, pero siempre es el mismo territorio. Va cambiando porque yo voy cambiando, pero es así. Ella, ¿no? Eva Neretva. Es terrible la historia de Eva Neretva. Una mujer que tiene fe, una comunista que cree que su sacrificio hará mejor el mundo, está dispuesta a sacrificarse, ¿no? Pero es mujer, además, en un tiempo todavía muy difícil, siempre lo ha sido, ¿no? Y no hay soldado perdido, como lo hemos dicho otras veces, más perdido que la mujer, ¿no? El territorio de la mujer es un territorio eminentemente hostil, ¿no? Entonces hace falta mucho valor, mucho coraje para caminar por ese territorio sabiendo sabiendo lo que eres, ¿no? Y bueno, entonces ese es el. Entonces quiero decir que bajo toda esa historia de aventura, de peripecia, de espionaje, de lances, de sexo, de violencia y tal, están también de otra forma, ¿sabes? Más picado, más cortado, es canónico, es una novela de espías, necesita un recorrido diferente, un ritmo diferente, ¿no? Pero están los grandes temas que siempre me han preocupado, está mi territorio, ¿no? Estoy yo todo el tiempo.